Hola chicos y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les traigo Jujutsu Kaisen módulo. Empezamos con esta historia. Durante el año 2086, a 30.000 metros de altitud, en el estado de Nevada, una forma de vida extraterrestre, autodenominados Simurianos, aparecieron en su nave nodriza, Naunax, transportando aproximadamente 50.000 habitantes y solicitando protección como refugiado, mostrándonos a quien sería algo así como el rey de esta raza, al cual le informaron que a pesar de que contactaron con los Estados Unidos, el cual era el país más poderoso de ese planeta, este designó a Japón como el encargado de las relaciones diplomáticas. Pero vemos al lado a Kurusu, quien aparentemente utilizando su técnica, menciona que ha averiguado algo más, y es que en Japón existe una raza con un poder similar al suyo, y son llamados hechiceros. Entonces finalmente se nos va a presentar a los protagonistas de esta nueva historia. Primero, Okotsu Yuka, 6 años. Quien aparentemente tenía una muy buena relación con su abuelo, el cual es el propio Yuta. Y en uno de esos días en el cual convivían como abuelo y nieta, se nos menciona que Yuka realmente es una niña muy apegada a su abuelo. Entonces un día, el propio Yuta le regala el anillo de Rika a Yuka, la cual realmente lo quería, aunque se supone que ese es el mayor tesoro de su abuelo. Sin embargo, Yuta le había regalado este tesoro porque se preocupa mucho por ella, y que ese mismo anillo la protegerá hasta que se convierta en una gran hechicera. Así que tiene que dar lo mejor de sí misma, motivando bastante a Yuka, quien felizmente dice que se va a esforzar. De esta forma el tiempo terminó pasando, y solo 4 años después, cuando Yuka tenía 10 años, Yuta terminó muriendo. Pero también se nos revela que la primera persona que falleció fue Maki, y desde entonces Yuta fue perdiendo cada vez más fuerza, lo cual fue bastante sorprendente, ya que nadie hubiera esperado que fuera Maki quien sería la primera en irse, ya que la misma tenía una complexión física obviamente superior. Entonces, durante el funeral de Yuka se aferraba al ataúd del último, prometiendo que se va a volver tan fuerte como él. Pero las cosas también iban a cambiar, ya que una mujer, quien aparentemente podría ser su madre, le dio la orden de que tienen que devolver el anillo, ya que a partir de ahora quien llevará ese anillo será su hermano mayor. Y a pesar de que Yuka se estaba negando, resulta que el anillo estaba registrado como un objeto maldito en el almacén prohibido del clan Gojo, por lo cual no tiene ningún derecho sobre él. Además, agrega que al no tener derecho de poseerlo, el anillo solo es digno únicamente para su hermano. Entonces, de esta forma, Yuka, obviamente enfadada, busca a su hermano, reclamándole que ese anillo es muy importante para ella y para su abuelo, presentándonos a su hermano, el cual es Okotsu Tsurugi. Él mismo aparentemente se había negado a devolverle el anillo. Además, aclara que él no fue quien lo decidió, y a pesar de esto, Yuka menciona que en ese caso se lo va a quitar por la fuerza. Entonces empieza una pelea, de la cual Yuka termina saliendo perdiendo. Entonces, con una Yuka totalmente lastimada, la misma promete que se va a volver mucho más fuerte y hará que reconozcan que ese anillo le corresponde a ella. De esta forma, terminaron pasando varios años y cambiamos de escenario, donde un par de personas se encuentran jugando unos videojuegos, y este hombre le pregunta al chico si es que acaso los niños de ahora siguen jugando juegos retro como ese, a lo cual el niño le dice que sí, aunque las chicas no tanto, pero también termina mencionando que en su casa solo le dejan jugar 1 hora al día, pero en la casa de sus amigos, sus padres incluso les dejan gastar dinero en los juegos, declarando que sus papás son de lo peor, e incluso solo le dejan ver videos 30 minutos al día. Entonces finalmente el personaje del videojuego termina muriendo, preguntando a aquel hombre extraño y sospechoso si es que acaso ese juego es apto para niños de su edad. Todo eso debido a que el personaje murió de una forma bastante cruel, pero el niño menciona que eso es bastante normal. Entonces este hombre le dice que si es bastante normal, entonces supone que no le importa, al cual el niño erróneamente menciona que ese es el caso, y finalmente agrega que si es algo normal, entonces tampoco se quejaría si le pasara lo mismo, ¿no es así? Y otra vez cambiamos de escenario, mostrándonos cómo un funcionario llamado Usam menciona que el problema de secuestro en Japón sigue siendo bastante grave, pero también se nos revela que actualmente se encuentran en Kioto y están ocurriendo múltiples desapariciones, y como la policía no ha logrado encontrar nada, entonces puede que esto involucre a la hechicería. Además, no importa si son pequeños residuos de energía maldita, tienen que registrar el lugar los tres e informar inmediatamente a sus superiores, presentándonos una vez más en esta ocasión a Okotsu Tsurugi de 16 años y a Okotsu Yuka de 16 años.
los cuales le preguntan a qué se refiere con 3. Entonces, detrás de Usami termina presentándose este nuevo personaje, el cual tengo que aclarar, no es el mismo que se encontraba en la nave. Este se presenta como el inspector Maruru Baru Buru Kikbebri, pero pueden llamarle solo Maru. Y yo también estoy agradecido de que solo tengamos que llamarlo Maru. A Yuka aparentemente le llama la atención el hecho de que sea un hechicero extranjero, ya que es muy raro encontrarse con uno, explicando que la energía maldita es una forma de energía emocional propia de los japoneses, donde generalmente nacen los hechiceros, pero existen algunas excepciones como él. Preguntando Maru si es que acaso esa es la razón por la cual los secuestros de japoneses han aumentado debido a la energía maldita, explicando Usami que ese es el caso, ya que los japoneses se venden en muy altos precios, pero a Tsurugi le molesta el hecho de que Maru realmente no sepa ese tipo de cosas, y le preocupa bastante llevar a alguien así a la misión, aunque Yuka menciona que no pasa nada, ya que solo es una rutina de investigación y no se enfrentarán a otros hechiceros, palabra que le llama la atención a Maru, la palabra hechicero. Sin embargo, Tsurugi lo ignora, mencionando que lo que está tratando de decir es que no saben qué tanto puede escalar la situación, empezando una discusión con Yuka, quien le dice que si es que acaso es un tonto, ya que si empieza a estorbar simplemente lo van a dejar atrás y ya, a lo cual Tsurugi le dice que si es que acaso piensa que con solo dejarlo atrás en una situación peligrosa, cree que estará a salvo, y que piense un poco más antes de hablar. Todo esto mientras el pobre Maru seguía preguntándoles de forma insistente qué significa hechiceros, al punto que tanto Yuka como Tsurugi terminan gritándole que si están hablando sobre hechiceros y que si sigue molestando, entonces lo van a dejar ahí, al punto que el propio Tsurugi piensa que son unos bárbaros, y lo peor es que son mucho más ruidosos que él. Y Usami finalmente menciona cuál es el papel de Maru, el cual ha venido en representación de los estados signatarios con los hechiceros japoneses, preguntando a Tsurugi de qué país viene, obviamente sospechando de Maru, mientras Yuka menciona que desde la firma del Tratado de Seguridad esas inspecciones ocurren de vez en cuando, mientras Maru declara que quiere ver con sus propios ojos cómo son ellos en realidad, además de averiguar si es que acaso los humanos poseen las mismas habilidades que ellos. Pero antes de empezar la misión, él les dice que pase lo que pase no pueden contar con él, ya que tiene órdenes de no intervenir, lo cual es suficiente para que tanto Yuka como Tsurugi lo dejen atrás, porque con lo que acaba de decir prácticamente se volvió un estorbo. Además, Yuka por su parte menciona que su actitud arrogante le fastidia, y Tsurugi le dice que ni siquiera es un huésped de estado, dejando atrás al pobre Maru, el cual simplemente se terminó sentando en la costa de un río y aparentemente llorando por su situación. Y mientras se encuentra esperando, Yuka termina llegando, diciéndole que no llore por algo tan insignificante, porque si no la hará quedar como si fuera la villana, a lo cual Maru está solo sorprendido, porque piensa que Yuka ni siquiera se ha dado cuenta de que hizo algo mal, a lo cual la misma Yuka le pregunta qué es lo que pasa con esa mirada, y Maru se queda callado, resultando que más adelante termina llevando a Maru a comer algo de comida, el cual obviamente la disfruta, mencionando que está bastante buena pero quema, y es que obviamente se trata del clásico takoyaki, aunque la propia Yuka menciona que el takoyaki en Kansai es igual al takoyaki de todos lados, a lo cual el vendedor de atrás dice que la escuchó, preguntando a Maru si es que acaso realmente es así en todos lados, pero Yuka menciona que sobre todo en Osaka, pero actualmente están en Kioto. Entonces el propio Maru llega a la conclusión de que su país es realmente próspero, pero Yuka termina diciéndole que le devuelva el dinero después, aunque Maru al ser un extraterrestre obviamente no tiene dinero, simplemente mirándole con una cara bastante triste y disculpándose por eso, y Yuka finalmente se da cuenta de que no le va a devolver el dinero, pero la conversación continúa, preguntándole a Yuka si es que acaso es hermana de Tsurugi, ya que él notó que ambos tienen un aire bastante similar, pero también nota que ambos se llevan bastante mal, todo eso porque Tsurugi le robó un tesoro a Yuka, aunque la misma aclara que no se lo robó como tal. Entonces termina mencionando que era el anillo que le regaló a su abuelo, el que lleva Tsurugi en el cuello, y como es un objeto maldito valioso, pertenece al clan Gojo, y se lo entregaron al hechicero más destacado, pero originalmente era suyo, y sus padres decidieron repentinamente que Tsurugi tenía que llevarlo, preguntando a Maru si es que acaso Tsurugi es un hechicero increíble, pero Yuka menciona que para nada. Usami les dijo que ambos están más o menos al mismo nivel, independientemente de la edad, aunque también aclara que Tsurugi se esfuerza demasiado en todo, y a pesar de que parecería algo bueno, para Yuka eso no lo es, porque se esfuerza demasiado de forma tan evidente, como si fuera lo único que le importa. Pero todo esto, Yuka lo interpreta de una forma diferente, ya que piensa que Tsurugi se quiere hacer mucho más fuerte para no devolverle su anillo, pensando que eso es realmente lo peor. Y ni siquiera Tsurugi tiene conexiones con su abuelo, agregando que ella también se esfuerza. Y es que realmente Yuka quiere recuperar el anillo, lo cual Maru termina notando, ofreciendo una propuesta, la cual es que pueden resolver esa misión entre los dos y mostrar lo increíble que es Yuka. Y como él es un inspector que solo está, se supone, para vigilar
y observar, parecerá como si Yuka hubiera resuelto la misión completamente sola, aunque Yuka menciona que eso está prohibido en su ámbito, a lo cual Maru parece que está resignado. Sin embargo, Yuka no dijo que no lo haría, aceptando de forma indirecta la propuesta de Maru, pero esta le pregunta si es que acaso él no había dicho antes que no podía intervenir en la misión, aunque este menciona que siempre y cuando no utilice energía maldita no habrá problemas si no se entera. Entonces rápidamente se mueven a la escena y empiezan a patrullar por la ciudad, buscando varias pistas y encontrándose con un pequeño gato. Y después de un par de minutos, terminan encontrándose con un enorme problema, ya que no han encontrado nada. Y Yuka menciona que es bastante obvio, después de todo no tiene nada de experiencia en eso, así que no logrará ver nada. Además de decirle que no se recueste en la calle. Pero Maru le pregunta si es que acaso ella terminó descubriendo algo, la cual le pregunta a Maru que hacia qué lado de ese camino tiene ganas de ir, mencionando a la derecha, señalándole otro par de lugares, los cuales son a la izquierda y recto. Y tras esas preguntas, Yuka termina pasándole de su pulsera un holograma, donde aparentemente está todo lo que él ha estado describiendo. Prácticamente todas las respuestas de Maru, ella las había predicho, con total precisión, a lo cual el propio Maru piensa que Yuka está jugando. Devolviéndole el holograma, le dice que no vinieron a jugar, pero Yuka le dice que se calle y que escuche. Se lo explicará ahora mismo. Todos esos caminos estaban malditos. Les colocaron una especie de guía física, al punto que cualquier persona que caminara sin rumbo o un niño que lo haga por curiosidad podría terminar siendo guiado hacia donde ese hechicero desee. Literalmente era como guiarlos de forma inconsciente, lo que significa que podría ser una de las condiciones de activación de su técnica de basera, la cual atrapa a quienes recosen esa determinada ruta. Es un método perfecto para capturar a niños sin llamar la atención, alabando a Yuka, ya que se dio cuenta con tan poca información. Entonces tienen que empezar a montar una guardia, a lo cual obviamente Yuka, bastante afanada por los alabos de Maru, menciona que no es la gran cosa, ya que hasta un asistente con un buen instinto podría notarlo. Pero también en ese momento termina llegando Tsurugi, asustando a Maru, mientras le pregunta dónde diablos se había metido, a lo cual resulta que, para Maru, Tsurugi había olvidado que lo habían dejado atrás, mencionando también Maru que se dio cuenta de la basera, que te marca directamente el camino al cual tienes que ir para ser atrapado, lo cual sorprende a Maru, ya que también lo había notado, pero este lo ignora, mencionando que irá a traer un par de herramientas, así que esperen un poco. Y mientras él se aleja, Maru termina disculpándose con Yuka, aunque esta le dice que no es su culpa, así que no tiene que disculparse, pero de todas formas piensa que Maru se está tomando muy en serio lo que está pasando, o sea, lo de ayudarle a resolver esta misión, revelando Maru que tiene un hermano gemelo, el que vimos en la nave y que estaba dando información. Maru revela que nunca se ha llevado bien con su hermano gemelo e intenta reconciliarse muchas veces, pero nunca funciona, preguntando a Yuka cuál es la razón de sus peleas, aunque no hay ninguna como tal. Según él es muy inútil y bastante desesperante, lo cual Yuka parece que comprende un poco, y a pesar de que le duele no poder entender a su hermano y que él no puede entenderlo, le duele bastante. Por eso no quería que ellos acaben como él, quería asegurarse de que resolvieran lo del anillo y pudieran llevarse bien. Pero Yuka le dice que si es que acaso no piensa que es injusto que les imponga su modelo ideal de hermano, solo porque no funcionó con el suyo. Además, aunque resolvieran los del anillo ahora, probablemente tendrían más problemas en el futuro. Entonces aparentemente ambos se quedan callados, al punto que Maru piensa que Yuka realmente no entiende la sutileza del corazón, aunque yo tampoco terminé entendiendo, así que a ver si me lo explican por ahí en los comentarios. Yuka aprovecha para mencionar que lo único que le importa es recuperar el anillo, pase lo que pase con su hermano, eso le da igual. Y unos minutos más tarde, según la lectura que hicieron, el inicio de la ruta es ese lugar. Además de que como ya hicieron un informe, hay que empezar bloqueando los caminos poco a poco, y de esa forma poco a poco las condiciones de la basera tendrían que dejar de cumplirse. Y aparentemente bloquear el camino solo es colocar una cinta amarilla, lo cual supongo que funciona en allá, pero ustedes saben. Pensando que con eso bastará, un niño termina cruzando por debajo de la cinta de seguridad. Y antes de que Yuka, Tsurugi y Maru terminen reaccionando adecuadamente, un par de manos aparecen de la nada, envolviendo al chico, sorprendiendo a Tsurugi, a Yuka y a Maru. Estas manos terminan envolviendo al chico y desapareciendo en ese momento, dándose cuenta Tsurugi de que incluyeron una técnica de teletransportación espacial dentro de la técnica de basera, lo cual significa que su oponente es un hechicero de alto nivel, decidiendo que irá en persecución de ese niño y que ellos dos tienen que informar a Usami sobre los detalles, aunque Yuka insiste en que ella también va a ir, pero Tsurugi se niega, declarando que va a demostrar que es más fuerte que ella, lo cual obviamente termina molestando a Yuka, quien termina insistiendo en que ella también irá, quiera o no. Y cuando ambos se preparaban para ser transportados, las manos terminan solo envolviendo a Tsurugi, el cual desaparece justo al lado de Yuka, dejando la espada atrás, dándose cuenta Maru primero que solo se llevó a Tsurugi, aunque el hecho de que la katana se haya quedado atrás puede que sea
basera porque es una herramienta maldita. O sea que esta misma basera está rechazando a cualquiera que tenga un nivel alto de energía maldita, un mecanismo de seguridad para que los hechiceros no puedan invadirlo. A lo cual Maru pregunta si es que acaso Tsurugi tampoco era un hechicero, y esta revela que él tiene una condición especial y no posee energía maldita, pero pelea utilizando herramientas malditas, mencionando que eso será un problema para rescatar a los niños, aunque Yuka menciona que el cazador se convirtió en presa, y Maru la regaña mencionando que no es momento de andar citando frases, pero aún así Yuka menciona que esté tranquilo, decidiendo hacer lo que Tsurugi le había ordenado antes, informar primero a Usami y luego separarse, lo cual confunde a Maru, preguntando si es que acaso no van a ir a rescatarlo, aunque Yuka menciona que tampoco saben dónde ir, pero Maru menciona que tiene un plan, y si funciona podrían localizar el lugar, pero Yuka piensa que esto es una forma de insistir en reconciliarse, mencionando que para ser sincera no le motiva a hacerlo. Después de todo, justo antes de que Tsurugi desapareciera, este le había dicho que quería ser más fuerte que ella, o demostrarlo como tal, tomando esto como si le estuviera fastidiando directamente, agregando que probablemente no esperaba que le quitaran la katana, por lo cual se lo merece y tiene que aguantarse. Pero Maru le pregunta si es que acaso, cuando se comuniquen con Usami, este vendrá de inmediato. Pero Yuka menciona que no. Después de todo, Usami debe estar ahora mismo en Tokio a esas horas, y si hay algún hechicero disponible lo enviarán, porque siempre hay algún hechicero por esa área, a lo cual Maru insiste en que eso no sirve de nada, tienen que ir a ayudarlo, aunque Yuka menciona que no quiere hacerlo, al punto que Yuka piensa que Maru se está volviendo insoportable, pero este dice que si Tsurugi muere, se terminará arrepintiendo el resto de su vida, lo cual obviamente termina pegando un tanto en Yuka, mencionando Maru que algún día Tsurugi podría cambiar su corazón, pero si muere, esa posibilidad desaparece para siempre. Es su único hermano. No importa cuánto peleen o cuántas palabras malas e hirientes se digan, nunca tiene que maldecir a su propia familia. Pero Yuka le grita diciéndole que él apareció de la nada y no sabe nada de ellos, así que tiene que dejar de imponer su propio ideal. Pero este dice que eso no tiene nada de malo. Es cierto que si le pide a alguien que cumpla su ideal, no lo hace y puede salir herido. Puede que pase vergüenza y puede doler, pero eso no es más que dolor. Si va a renunciar a su propio ideal, entonces tiene que hacerlo después de haber sufrido, después de haber pasado por todo sin haberse rendido. Él tampoco piensa renunciar a su hermano, así que le pide a Yuka que ella tampoco renuncie a su hermano. Yuka le responde que no va a ir a ayudarlo, lo cual desanima obviamente a Maru. Sin embargo, Yuka menciona que ella irá a golpearlo. Entonces Maru recobra otra vez su ánimo, empezando a ejecutar el plan que tenía Maru para encontrar a Tsurugi. Mientras, en esta ocasión vamos con Tsurugi, donde el hechicero que estaba secuestrando a los niños menciona que Tokio tiene calles dispuestas en forma cuadricular, lo cual resultó ser muy compatible con su técnica de basera. En tanto, Tsurugi le dice que se le ocurrió hacerlo justo donde se encuentra la escuela técnica, la cuna de los hechiceros, preguntándole si es que acaso es estúpido. Pero este hechicero le dice que el único estúpido es él, a lo cual Tsurugi menciona que es cierto. Después de todo, lo inmovilizó al mismo instante que lo teletransportó. Pero este hechicero termina mencionando que el negocio de la trata de personas ya terminó, y como es un hechicero también lo habrá oído. Pero Tsurugi menciona que no sabe nada, sorprendiendo a este otro hechicero maligno, revelando finalmente que los extraterrestres llegaron. Y obviamente Tsurugi no le cree en primera instancia, mencionando que seguramente es uno de esos usuarios malditos que son de tipo conspiranoico. Pensó que sería más del tipo intelectual. Este menciona que lamentablemente esa es la verdad, contándole que en Estados Unidos apareció una nave con 50,000 extraterrestres y Japón terminó determinando este evento como un evento de nivel de grado especial, igual al incidente de Sukuna, lo cual termina sorprendiendo a Maru, reconociendo a Sukuna como el monstruo que creó un infierno en la tierra. Y el hechicero maligno, al saber que Tsurugi sabe algo de historia, menciona que por la implementación del Tratado de Seguridad en la Conferencia Paranormal de Kioto, la misión diplomática con los extraterrestres fue dejada en manos de Japón, y como no se pueden evitar las barreras culturales entre planetas, seguro se terminará formando una gran distorsión, y según él, piensa que terminará desencadenando una guerra de invasión por parte de los extraterrestres. Y probablemente con esa misión diplomática, más la guerra, la verdadera fachada de Japón quedará al descubierto, preguntándole a Tsurugi qué quiere decir con eso. Hace 68 años, el mayor acto de terrorismo de hechicería, conocido como el juego del sacrificio, fue el detonante para firmar el tratado, preguntándole a Tsurugi si es que acaso piensa que en el Japón actual existe algún hechicero prodigioso, como lo fueron Gojo Satoru y Yoji Itadori, quienes lograron salvar a Japón de aquella amenaza, agregando que cuando esa debilidad de los hechiceros quede expuesta al mundo, el negocio de la nueva energía
energía llegará a su fin y el valor de los japoneses también se desplomará para ello, lo cual significa que el negocio se acaba y adiós a todos. Por esa razón, como último movimiento, pensó en sacar una ganancia extra vendiendo a gente como él. Entonces Tsurugi le pregunta cuánto piensa que vale o acaso piensa venderlo junto con el niño que capturó antes. Entonces este hechicero maligno le dice que no, los niños ya están embalados, revelándonos detrás de él que todos los niños que capturó están literalmente empaquetados. Obviamente todo esto es bastante macabro, poniendo bastante tensa a Tsurugi, y el hechicero maligno menciona que en su caso, a pesar de que su energía maldita sea débil, sigue siendo un hechicero, así que planea subastarlo. Además, ya estaba harto de esos niños, ya que eran bastante sucios y sin imaginación, y que le molestaba bastante hablar con ellos. Pero Tsurugi le dice que quizás es porque estaba al mismo nivel que ellos, que un adulto que ni siquiera es capaz de trabajar decentemente. Al menos los mocosos son adorables, lo cual los vuelve también un poco soportables. Bueno, en cierta forma está dando a entender que tampoco le caen muy bien los niños, pero el hechicero maligno termina pateándole la cara, y bueno, continúa dándole más patadas, diciéndole que no se haga el valiente. Este lugar es un casco antiguo, en una zona urbana abandonada, desde antes de la firma del tratado, cuando aún no existían los fondos para tratar lo paranormal, así que terminó quedando abandonado sin nunca renovar, diciéndole que puede gritar tan fuerte como quiera, nadie va a venir a ayudarlo, obviamente disfrutando las patadas que le está dando a Tsurugi en la cara. Sin embargo, en ese momento, la puerta sale volando, golpeando al hechicero maligno, y es que finalmente tanto Maru como Yuka terminaron llegando, sorprendiendo tanto al hechicero maligno como a Tsurugi, mostrándonos qué es lo que hizo Maru antes para encontrar a Tsurugi. Este le había preguntado a Yuka si es que acaso son hermanos de sangre, la cual dijo que sí. Entonces, utilizando su técnica puede armonizarla con el mundo, y de esa forma puede localizar a la persona que esté en sintonía con él. En otras palabras, deberían encontrar a Tsurugi. Todo esto utilizando su conexión de sangre. Pero Yuka le pregunta si es que acaso está bien que utilice energía maldita, y Maru menciona que en ese nivel no habrá ningún problema, ya que no los descubrirán. Y finalmente, Maru termina cortando las ataduras de Tsurugi, el cual le dice al hechicero maligno que se rinda y que devuelva a los niños. Pero en ese momento, Yuka llama a Tsurugi y, a pesar de que no es el momento, termina retándolo a un duelo, confundiendo un tanto a Tsurugi y desconcertando al pobre Maru. Entonces, rápidamente Yuka lanza un ataque a Tsurugi, intercambiando varios golpes, que Tsurugi bloquea fácilmente y los desvía como tal. Y en determinado momento, uno de los golpes de Yuka es desviado, dejando un punto ciego al descubierto, que es aprovechado por Tsurugi para darle un golpe directo en la cara a su hermana, el cual aparentemente provocó que la misma tocara el piso, o sea que fue derribada. Empezando a llorar, la misma menciona que lo sabía que Tsurugi era fuerte, y es que a pesar de todo lo que dice, ella sabe que Tsurugi realmente está entrenando, porque siempre se está esforzando en él. Y obviamente esto es una referencia a One Piece con Zoro. Entonces, después de la mega referencia, Yuka se termina limpiando las lágrimas y, como si nada hubiera pasado, le dice al hechicero maligno que se rinda de una vez. Obviamente solo Tsurugi está bastante confundido, mientras el pobre Maru solo se queda atrás bastante callado, ya que Yuka terminó cumpliendo lo que dijo hace un momento. Pero volviendo al combate como tal, el hechicero maligno y Yuka terminan intercambiando miradas, y Yuka termina activando su técnica maldita, la cual es llamada mandíbula canina, envolviendo la energía maldita a sus palmas, las cuales también han sufrido una pequeña transformación similar a las garras de una bestia canina, lo cual, bueno, puede indicar que es una variante de las 10 sombras, aunque hay que ver si es que acaso solo es una variante o quizás solo es el mínimo nivel de la propia técnica. Empezando su ataque hacia el hechicero maligno, lanza varios ataques al último, el cual aparentemente termina recibiendo daño, dándose cuenta de que los puños de Yuka están imbuidos con propiedades de energía maldita. Creo que lo que realmente quiso decir fue que los puños de Yuka están infundidos en una técnica maldita, por lo cual rápidamente termina retrocediendo, tocando uno de los sellos que se encuentran en el lugar. Se teletransporta justo detrás de Yuka, lanzando un ataque con un martillo, y a pesar de que Yuka logró cubrirse efectivamente del ataque, se da cuenta de que este apareció al instante detrás de él, pero con un arma, y que seguramente la habitación está infundida con su técnica maldita, la misma que utilizó para los secuestros. Tsurugi le pide a Maru la katana, empezando a aparecer un par de sonidos de chispeo, volteando el hechicero maligno a ver qué es ese sonido, revelándonos la herramienta maldita Onoyaki, la cual genera chispas provocadas entre la vaina y la guarda, impregnando la hoja de la katana con fuego, utilizando el nuevo estilo de las sombras, el desempaime, pero en esta ocasión acompañado de una llamarada de fuego, la cual, a pesar de haber cubierto casi todo el lugar, no quemó vivo al hechicero maligno, pero quemó todos los sellos que tenía en el salón, eliminando la técnica de basera de este mismo. Pero en ese mismo momento, Yuka también estaba preparándose para lanzar otro golpe, asestando directamente la técnica
una mordida torsional. Y obviamente con esto logró derrotar al hechicero maligno. Tsurugi simplemente vuelve a envainar la espada y aparentemente el pobre de Maru está apagando el fuego que terminó incendiando su cabeza. Pero después de eso está bastante feliz, ya que han logrado rescatar a los niños. Pero Tsurugi le dice que no los toque descuidadamente y que rápido tienen que llamar a un adulto. Pero por sobre todo le dice a Yuka que se ha hecho fuerte, obviamente llamando su atención, pero también continúa mencionando que él también se volverá más fuerte para poder devolverle el anillo pronto. Y en esta ocasión vamos a un flashback, pero de Tsurugi, el cual cuando era niño, a diferencia de su hermana, convivía mucho más con su abuela, la cual un día le dijo que se parece a ella, pero también le da un consejo, el cual es que perder cosas también es una fortaleza, pero eso es una espada de doble filo, lo cual confunde a Tsurugi, pero la misma Maki aclara que lo que quiere decir es que también es importante saber dejar ir. Más adelante, el propio Tsurugi escucha cómo es que Yuta le había regalado el anillo a Yuka, comentando eso mismo a su abuela, mencionando que él también lo quería. Sin embargo, Maki menciona que ese anillo es como un amuleto, un talismán contra el mal. Por eso, el propio Tsurugi no lo necesita, porque él ya es fuerte, lo cual obviamente le gusta bastante a Tsurugi. Sin embargo, más adelante, le hacían entrega del anillo al propio Tsurugi. Este preguntó por qué, y es que según el clan Gojo, es porque es quien más lo necesita. Y obviamente, al pensar que el anillo es para alguien débil, él se negó a aportarlo, aunque su madre menciona que es una decisión del clan Gojo, así que su voluntad no importa. Y de esta forma, Tsurugi terminó pensando que lo tomaron por alguien débil, lo cual obviamente le duele en el orgullo, ya que fue la propia Maki quien lo entrenó. No necesita un anillo como protección, porque se volverá aún más fuerte. Va a hacer que todos ellos cierren sus bocas y que digan que no necesita ese anillo, porque él es alguien digno de ser el nieto de la abuela Maki, pidiéndole perdón a su hermana Yuka y que le espere hasta entonces. Pero obviamente Yuka no tiene ni idea de esto, preguntándose solo qué significa eso de que también se volverá más fuerte. Y obviamente mientras todos estaban bastante relajados, el hechicero maligno los llamaba idiotas y que deberían morir, activando aparentemente una segunda trampa. Pero esta trampa activa un hechizo que transporta a los niños, y es que si bien quemó todos los sellos que se encontraban en la habitación, no todos los que se encontraban en los niños, por lo cual los únicos que van a ser teletransportados son los niños, resultando que este hechicero maligno menciona que ya tiene un comprador, pero en ese momento un ojo termina abriéndose, el tercer ojo de Maru, el cual aparentemente lanza un ataque directo al hechicero maligno, noqueándolo en ese mismo instante. Y obviamente todo esto antes de que tanto Tsurugi como Yuka reaccionaran, los cuales se preguntan qué demonios fue eso, preguntándose si es que acaso él es un extraterrestre, dejándonos en claro que los extraterrestres han llegado a la Tierra. Pero cambiamos de escenario. En esta ocasión vamos con dos personas que se dirigen a una reunión donde uno le dijo al otro si es que acaso está seguro. Después de todo, están ignorando todos los parámetros de evaluación de riesgos del Ministerio de Salud, de Trabajo y de Bienestar, o sea que podrían terminar infectándose con algún tipo de enfermedad desconocida. Pero este le aclara que sus culturas son completamente diferentes y desconocidas, y hacer eso podría equivaler directamente a declararles la guerra al simplemente decir que son portadores de gérmenes, dándose cuenta finalmente este último de que si lo ve de esa forma, incluso darle la mano podría verse como un insulto de agresión, por lo cual, ya que lo ha entendido, tienen que estar preparados, ya que todo lo que va a pasar ahora es cuestión de suerte. Bastante sorprendido, pensando que no llegó a creer que sus estudios servirían para algo como eso. Y de esta forma, un par de puertas terminan abriéndose, donde los simurianos terminaron llegando a la reunión, presentándose el primero que va por delante, como Jabarron, embajador de los simurianos y designado para esa diplomacia. Y el que está detrás es Kurusu, su emisario. Jabarron expresa su profunda gratitud por la cálida bienvenida que han recibido de todos los habitantes de la Tierra. Pero lo que es inquietante para Usami es que el alienígena está hablando japonés, mencionando que para nada, ya que es una muestra de bienvenida, presentándose como Usami, designado como ministro a cargo de los asuntos diplomáticos ante el contacto interestelar. Y el que está detrás se presenta como Mino, su asistente, el cual piensa que los estadounidenses se apresuraron a dejarles el tema de la tecnología extraterrestre y ni siquiera les mencionaron que cuando hablaron con ellos, estos hablaban en inglés. O sea que prácticamente en el momento en el cual hicieron contacto, lanzaron a los extraterrestres con los japoneses.
Pero a diferencia de Mino, Usami se ha percatado de lo que está pasando, y es que seguramente el hecho de que les hayan dado todo esto de repente fue una provocación por la resolución paranormal de Kioto, ya que Japón no ha sido muy cooperativo con ello, por lo cual puede que no reciban ayuda internacional. Además, el hecho de que los simorianos hayan logrado superar la barrera del idioma hace que estos empiecen teniendo ventaja en recolección de información por sobre ello. Una vez empieza la reunión, Habaron menciona que tiene una petición más, y si es que acaso permitiría que uno de los suyos también esté presente en la reunión, a lo cual Usami termina accediendo, preguntándoles por qué se negarían para empezar. Y Habaron le dice que es que no pueden quedar desarmados ante ellos, pero tampoco querían verse como una amenaza, hasta que entendieran que no vinieron con intenciones hostiles. Entonces termina entrando a la sala, quien aparentemente es el rey de esta raza, el cual genera un enorme miedo tanto en Usami como en Mino. Después de la reunión, Usami y Mino están conversando, preguntándose si es que acaso realmente están vivos, ya que lo que pasó en esa reunión fue realmente demasiado, mencionando que entonces ese es el nivel de amenaza de Ryumen Sukuna, mencionando Usami que si ellos vinieran con intenciones hostiles podrían derribar un país entero con facilidad. Su posición ha quedado perfectamente clara, o sea, literalmente invitaron al rey de esa nación, el cual sería el más poderoso, como un instrumento de intimidación. Prácticamente Mino piensa que quizás deberían agradecerles por no invadirles, pero a pesar de esa enorme amenaza, no pueden aceptar todas sus demandas. Pero había una de las demandas que fue realmente bastante extraña y realmente inofensiva, la cual era que quería que uno de sus enviados especiales simurianos acompañe a sus hechiceros tanto en sus entrenamientos como en sus misiones, recordando la presencia de aquel simuriano, el cual literalmente parece una especie de primo de Sukuna, aunque le falten un par de ojos, decidiendo Usami que enviará al enviado de los simurianos con los hermanos Okotsu, aunque Mino piensa que a pesar de que son bastante sobresalientes, son demasiado jóvenes, pero Usami le recuerda que los simurianos no son invasores, sino son refugiados, aunque sea por ahora, y a pesar de que ellos mismos se definen como refugiados, es algo que ellos solo han declarado, y aún hay muchos detalles que se mantienen en secreto, mencionando que desde el Tratado Paranormal de hace 62 años, Japón se ha dejado llevar por un sentimiento nacionalista, el cual en aquel entonces regía en Estados Unidos, y como se trataba de un país insular, el sentimiento de exclusión fue bastante fuerte, y con ese sentimiento bastante fuerte en la actualidad, si terminan revelando a los simurianos al mundo, podría formarse un movimiento de rechazo hacia ello, y una opinión pública que podría levantar conflicto armado con ello, lo cual obviamente significaría una guerra, y eso es lo último que quiere, por lo cual tienen que evitarla a toda costa. Entonces Usami termina levantándose, declarando que lo que tienen que buscar es la armonía, nacida desde el corazón, y las interacciones con los adultos solo son formales, por lo cual lo que se ganará la confianza de los simurianos es el espíritu de una nueva generación, o sea que este también es bastante idealista. En resumen, el destino de toda la Tierra está en manos de unos chicos, y como adultos también tienen que hacer lo que les corresponde. Y otra vez volvemos con Yuka, quien le pregunta a Tsurugi si es que acaso realmente no está exagerando con eso de extraterrestres. Tsurugi le dice que el usuario maldito se lo dijo, que los extraterrestres llegaron, y con el cumplimiento del Tratado de Seguridad, los japoneses están encargados de la diplomacia con los extraterrestres, y según los altos mandos han declarado este incidente como uno de grado especial, el primero desde Ryumen Sukuna. Entonces Yuka termina recordando a Ryumen Sukuna como aquel que le dejó la cicatriz en la frente a su abuelo, aunque ya vemos que la historia está un tanto distorsionada, preguntándole a Tsurugi si es que acaso él realmente cree eso, y a pesar de que ese tipo era una basura, puede confiar en su juicio. Después de todo, la trata de personas japonesas mueve miles de millones, es un negocio gigantesco, y aún así decidió retirarse de ese mercado usando como pretexto la llegada de los extraterrestres. En resumen, el hecho de que un malhechor haya abandonado su negocio le da cierta credibilidad. Además, ella también lo vio, revelando que ambos terminaron viendo el tercer ojo de Maru, aunque la propia Yuka menciona que no es nada extraño que los hechiceros sean Zaro, y si bien hay hechiceros con menos ojos, nunca ha visto a uno que tenga más de dos, preguntándole Yuka si es que acaso quiere ir a comprobarla, pero Tsurugi menciona que eso sería inútil. Después de todo, Usami lo presentó como un inspector de un país extranjero, lo cual significa que personas de su nivel aún no tienen autorización para saberlo, aunque la propia Yuka piensa que quizás podrían preguntarle a Maru, y es que no funcionaría, porque seguramente también él está restringido a revelar información, o sea que sería inútil, pero por sobre todo, él no puede confiar en Maru. Entonces finalmente Yuka le dice que si quiere comprobarlo, entonces pueden ir a preguntarle, ya que dijo que su juicio era confiable, ¿no? Obviamente refiriéndose al hechicero maligno, al cual van a interrogar. Este mismo menciona que sabía que ellos iban a venir, y es que unos minutos antes, ellos habían interceptado a Mino, diciéndole que el hechicero maligno podría tener un artefacto maldito explosivo, y tenían que interrogarlo para tratarlo. Obviamente estaban mintiendo. Me gustaría mencionar el hecho
hecho de que tienen un vehículo especialmente robusto para los hechiceros, lo cual significa que no son idiotas, o al menos en ese aspecto. Pero volviendo con el interrogatorio de Yuka y Tsurugi al hechicero maligno, el cual, al haber mencionado que sabía que ellos iban a venir, termina provocando que Tsurugi le diga que parece que es el tipo odioso que tiene vibra de ser alguien inteligente, pero en realidad es un idiota. Y este le responde que en realidad no cree que sea mejor que él, ya que parece que es del tipo que no destaca en nada más que no sea memorizar, lo cual aparentemente es confirmado por la propia Yuka, ya que su hermano realmente es así. Y es que, según el propio Tsurugi, es que tiene razón. Y obviamente, el hechicero maligno le pregunta si es que acaso quiere saber sobre los extraterrestres, ¿no es así? Pero Tsurugi le dice que primero tiene que empezar desde el inicio, donde consiguió esa información. Y se nos revela que tiene que asumir que todo lo que está en una información digital se puede filtrar, en especial de las oficinas públicas de Japón, en especial después de la regularización de la IA, ya que desde entonces dejaron sus sistemas sin mantenimiento ni reestructuración, preguntándole si es que acaso no sería mejor volver a guardar todo en papel. Pero también nos revela que los extraterrestres son simurianos, pero es interrumpido por Yuka, quien le pregunta si es que acaso va a seguir contándoles eso, dando por hecho que realmente existen los extraterrestres, al punto que el hechicero maligno le pregunta si es que realmente es una idiota. Le pregunta si es que acaso no es una hechicera, mencionando aquí que alguien que vive de lo paranormal va a negar otra existencia paranormal, y más que algo como Dandadan, yo lo comparo más como Indiana Jones, que al experimentar una enorme cantidad de cosas paranormales, aún se negaba a creer en la existencia de cosas paranormales. O sea, no puedes negar la existencia de una si aparece la otra. Es como si los hechiceros malditos que ven maldiciones negaran a los fantasmas. Y obviamente, la existencia de los alienígenas es otra existencia ficticia, por lo cual no puede andar negándolo. Literalmente es una justificación para mencionar que sí, es obvio que pueden existir alienígenas. Pero Tsurugi le dice que eso no importa. Lo que quieren confirmar es realmente si han llegado extraterrestres a la Tierra. Y el hechicero maligno les termina diciendo que una nave espacial con 50.000 simurianos está flotando ahora mismo plácidamente sobre ese país, lo cual sorprende a Tsurugi, ya que eso podría llenar el estadio Koshien hasta reventar. Pero también le pregunta cómo es que una nave tan gigantesca puede estar flotando sin que nadie la descubra. Y es que es posible que ellos estén utilizando una técnica de bandera similar a la que utilizan ellos, o una tecnología desconocida para ellos. Después de todo, ellos ya son capaces de viajar por el espacio. Pero aún respondiendo sus preguntas, menciona que lo más probable es que dentro de la nave se estén autoabasteciendo, pero tarde o temprano llegarán a su límite y entonces recibirán suministros desde afuera. Dándoles más información, les dice que mañana a las 8 de la noche, en la meseta de la montaña de Kuruma, de la prefectura de Nagano, su nave está envuelta mediante un efecto visual de basera, y durante la entrega de suministros suele debilitarse lo suficiente como para que un hechicero la pueda ver, por lo cual pueden ir a comprobarlo por sus propios ojos. De esta forma, tanto Usami como Yuka terminan dejando el lugar, mencionando que el dispositivo estaba bajo control y dejando el lugar. Pero Yuka está bastante dudosa. Después de todo, ese tipo fue bastante cooperativo, pero desde la perspectiva de Tsurugi, más bien sería como traición o rebelión, preguntándole si este caso ya sabe cuál es el destino de un usuario maldito que comete un crimen grave, esperando que el asunto arme un alboroto lo bastante grande para que ese tipo escape, porque definitivamente le cae mal. O sea que, a pesar de todo esto, Tsurugi quiere darle cuello a este traficante, por lo cual no lo culpo para nada. Pero lo extraño es que este tipo tenga demasiada información, ya que sabe exactamente cuándo los extraterrestres iban a bajar a la Tierra por suministro, y me hace pensar que posiblemente el comprador de los niños eran los simurianos, o al menos una parte de ello. Y si es que acaso este tipo sabe tanta información, es muy raro que otras personas no estén yendo al mismo lugar a comprobar su existencia, o sea, otros hechiceros. Pero una vez más, volviendo a la historia, vemos como tanto Yuka como Tsurugi están cruzando el bosque, quejándose Tsurugi de que a pesar de que es de noche, el calor es muy sofocante. Pero Yuka lo detiene, preguntándole si es que acaso el objetivo no está en la cima, pero sí resulta que en realidad ellos estaban dirigiéndose a la base de la montaña, aclarándole Tsurugi que ya que están hablando de una nave, entonces lo más obvio sería que están en la cima de la montaña, momento en el cual la propia Yuka termina observando el anillo de Yuta en el cuello de Tsurugi, el cual le recuerda que no se lo va a devolver, mencionando que la abuela fue considerada un fracaso dentro de los tres grandes clanes, y aún así nunca se rindió y con su fuerza logró callarlos a todos, aunque obviamente Yuka sabe que cuando se refiere a callar, en realidad se refiere a haber destruido toda la familia entera. Y lo más aterrador, Tsurugi quiere ser como ella, provocando que Yuka reflexione el hecho de que ambos están siguiendo sus propias metas y su propia verdad. Yuka siempre quiso que le devolviera el anillo y por eso quería hacerse fuerte, y él quería hacerse fuerte para deshacerse del anillo, aunque creo que este es un error de comunicación entre ellos dos, pero bueno, pero esa no era la única
única razón. Entonces, tanto Yuka como Tsurugi terminan finalmente observando la nave simuriana. Y sin duda, este panel me encanta mucho. Mientras vemos que la nave simuriana estaba bajando aparentemente a la base de la montaña, según lo que veo, pero allá ustedes. Mientras observan la montaña, Tsurugi finalmente acepta que los extraterrestres de verdad han venido, y que ese es un incidente de grado especial al nivel de Ryomen Sukuna, el mismo Ryomen Sukuna que el abuelo y la abuela ayudaron a derrotar. Y si bien no saben a qué han venido los extraterrestres a la Tierra, pase lo que pase, los hechiceros son los responsables de enfrentarlo. Así es como lo estipula el tratado después de todo. Y como ya no están ni el abuelo ni la abuela, se dan cuenta de que como son ahora, no podrán hacerles frente, revelándonos los objetivos de ambos personajes, ya que Yuka y Tsurugi, ambos en paralelo, quieren convertirse o ser iguales a Maki Zenin y Okotsu Yuta. Saben, siento que hay muchas cosas escondidas y también que Gege nos está lanzando de cara, pero me gustaría hablarles de eso al final del video. Maru se encontraba en el lugar para recibir los suministros, saludando a su hermano, ya que llevan bastante tiempo sin verse, pero Kurusu le da la orden de que continuará trabajando junto a los hechiceros de la Tierra, a pesar de que este le pregunta si realmente es necesario, preguntándole a Kurusu a qué se refiere. Y es que, según Maru, los humanos son similares a los timurianos. Hay personas malas como personas buenas, pero Kurusu le aclara que si no pueden compartir el mismo criterio de lo que significa bien y mal, entonces no tendrá sentido. Y a pesar de que Maru insiste en que pueden compartir ese criterio, Kurusu le aclara que eso no lo decide él. Además, hay opiniones divididas entre los propios timurianos, entre la confrontación y la coexistencia. Y obviamente con estas palabras, Maru menciona que la confrontación ni siquiera debería ser una opción. Entonces Kurusu le dice que si piensa así, entonces que siga trabajando con los hechiceros de la Tierra y acumulando información para tener un criterio para juzgarlo. Ese es su papel ahora como guerrero. Pero a Maru le llama la atención el hecho de que Kurusu no está volviendo a la nave, el cual menciona que él tiene su propia misión que cumplir. Entonces Maru, aprovechando que Kurusu se quedará, lo invita a desayunar al día siguiente juntos y podría contarle varias cosas de la Tierra, además de que la comida es deliciosa. Sin embargo, obviamente, Kurusu se termina negando, ya que menciona que está ocupado. Entonces cambiamos de escenario y vemos cómo la tarjeta de Tsurugi termina siendo rechazada, o mejor dicho, el dinero, porque parece que las pulseras sirven como los nuevos celulares en ese mundo. Y es que este se ha dado cuenta de que no utilizó su pase de la escuela técnica, por lo cual va a tener que volver a pagar, pidiéndole a su hermana que se adelante. Y cambiamos de escenario. En esta ocasión vemos cómo es que Kurusu se encuentra observando la ciudad de una forma un tanto, deductiva, digámoslo así, y Tsurugi termina encontrándolo, preguntándole qué es lo que hace allí, ya que si las personas lo ven, entonces van a pensar que está intentando lanzarse y van a llamar a la policía. Además, el hecho de que se encuentre en ese sitio también cuenta como allanamiento, preguntándole si es que acaso en su planeta acostumbran a hacer ese tipo de cosas. Pero con quien está hablando es Kurusu, no Maru, y Kurusu le dice que se calle y que no le hable, retirándose del lugar, dejando a un Tsurugi completamente enojado, preguntándose qué es lo que le pasa a este tipo. Y de esta forma, al día siguiente, se menciona que ha aparecido un tiburón come hombres, por lo cual esta es una misión de exterminio, aunque si se trata de un tiburón, eso debería ser trabajo del gobierno, y porque unos hechiceros deberían involucrarse en eso. Y el caso es que el lugar es el problema, ya que apareció en la prefectura de Gifu, la cual aparentemente no tiene conexión con el mar, o sea que no tiene ninguna costa. Pregúntanse si es que acaso ese tiburón logró nadar río arriba, pero ese no es el caso. Los que vieron a este tiburón lo vieron nadar por el bosque, o sea que literalmente es, un espíritu maligno. Entonces Tsurugi, Yuka y Maru terminan tomando el tren bala hacia la prefectura de Giyu, donde vemos que Tsurugi sigue de mal humor, recordando que Maru antes le había dicho que no le hablara, o sea que sigue bastante resentido, mencionando algo importante, y es que los espíritus malditos solo aparecen en Tokio, preguntándose a Kurusu qué son los espíritus malditos, a lo cual obviamente bastante resentido. Tsurugi le pregunta si es que acaso hoy sí puede hablarle, confundiendo a Maru, pero Tsurugi le pregunta si es que acaso no sabe que es un espíritu maldito también, ya que ellos también utilizan hechicería, ¿no es así? Explicando Yuka que los espíritus malditos son la manifestación de la energía maldita de la gente de ese país. Se filtra, se acumula y toma forma. Básicamente son lo que es la cultura popular del lugar, como fantasmas, yokais y fenómenos extraños. Además, aparentemente ese tipo de misiones externas son muy poco usuales desde hace décadas. La gran mayoría de espíritus malditos nacen únicamente en Tokio, el cual se convirtió en un páramo de lo paranormal. Pero también agrega que curiosamente con la llegada de los extraterrestres, los eventos extraños comenzaron a pasar con más frecuencia, a lo cual Maru se pregunta realmente de qué está hablando, y
Yuka le dice que puede que la aparición de este tiburón come hombres puede estar relacionado a su gente. Entonces Maru termina reclamando el hecho de que le mostraron hace rato uno y no se parece para nada a su gente. Además, ellos no comen personas. Y obviamente esto era una trampa, ya que la pregunta era trampa, mencionando a los extraterrestres. Y Maru terminó admitiendo que es un extraterrestre, el cual dice que lo siente y solo cuando llegue el momento les dirá lo que quieran saber. Obviamente Maru también está limitado a lo que puede decir como Usami, mencionando que sin duda no es un tipo malo, y a pesar de que parece que esto es comprensión por parte de Yuka, lo cual conmovió a Maru. La misma simplemente agrega que cree eso, o sea que no está completamente segura. De esta forma terminaron llegando a esa prefectura, donde aparentemente ya hay 2 víctimas y 3 testigos, los cuales mencionan que vieron a un tiburón junto a los cadáveres destrozados de las víctimas, y no había agua cercana junto a las víctimas. Todo esto es obviamente un interrogatorio por parte de Yuka a los pueblerinos, pero Yuka termina preguntándoles una vez más, y a pesar de que sea algo tarde, si es que acaso no se confundieron, pero el anciano les dice que no, lo vio con sus propios ojos, aunque fue en una noche de luz de luna y también tiene los ojos con una vista borrosa. Toda esa información es transmitida a Tsurugi por parte de Yuka, utilizando su pulsera o brazalete de comunicación. Me gusta mucho que estén dibujando estos detalles, me gusta colorearlos. Yuka termina mencionando también que según la autopsia de las marcas de los dientes, estas no coinciden con las de un oso, por lo cual irá a hablar con otro testigo y luego se juntará con ellos, cortando la llamada. Y mientras continúan caminando, Tsurugi comenta que espera que esa cosa no ande merodeando por todo Japón, preguntándole a Maru qué es lo que quiere decir con eso. Entonces Tsurugi termina soltando de una que él piensa que va a comenzar una guerra de invasión por parte de los extraterrestres, pero termina intentando alivianar ese comentario, mencionando que quizás se trata de una invasión secreta por debajo del radar. Y obviamente ante ese pensamiento, Maru piensa que debe evitar que Tsurugi lleve esas ideas, reclamándole el hecho de que pensaba que los humanos tenían un nivel de racionalidad y moral alto, porque simplemente lo está juzgando por ser un extraterrestre. Pero Tsurugi de forma bastante descuidada le responde que no tiene cara para decir nada, después de todo son ellos los cuales están invadiendo. Pero Maru aclara que ellos no están viniendo por gusto, preguntándole por qué es tan hostil con él, o qué tiene en contra suya. Y Tsurugi le termina respondiendo que son hechiceros, no es raro para ellos morir en cualquier momento, en cualquier misión, y no le gusta para nada que eso pasara con un idiota a su lado. Entonces Maru le dice que por qué le anda diciendo esas cosas, ya que le recuerda a su hermano, preguntándole en qué se supone que él es un idiota. Y Tsurugi le dice que cuando él derrotó al secuestrador, utilizó una técnica que no le importa qué tipo de técnica haya sido, pero podría haberla utilizado desde el principio. Pero Maru le responde que se los había explicado, le ordenaron que no se entrometiera en la misión, preguntándole a Tsurugi si es que acaso esa orden tiene prioridad por sobre la vida de un niño, lo cual finalmente termina dejando sin palabras a Maru. Pero en ese mismo instante terminan presenciando un tiburón en el bosque y obviamente están muy sorprendidos porque literalmente había un tiburón, ¿no? A lo cual es Tsurugi quien se pone enfrente, listo para desenvainar su espada, pero Maru le dice que espere, ya que si utiliza esa técnica en ese lugar causará un incendio forestal. Y es que tiene razón, por lo cual el propio Tsurugi no puede hacer nada en este momento, pidiéndole a Maru que en ese caso él haga algo y no sea inútil. Y obviamente Maru no puede utilizar aparentemente su técnica contra el tiburón, no sabemos por qué, y también sabemos que no puede hacerla cada rato, pero decide abrazar al tiburón, decidiendo que si lo sujeta bastante fuerte, podrá cortarlo con su espada sin utilizar el fuego, al punto que Tsurugi esta vez sí decide desenvainar la espada, pero sin utilizar la técnica maldita de la espada, diciéndole que no le subestime y no necesita esa clase de ayuda. Sin embargo, resulta que ese no era un tiburón, sino un hombre disfrazado de tiburón, el cual les dice que nunca antes los había visto en el lugar, sorprendiendo por segunda vez a Maru y a Tsurugi. Y bueno, me gustan mucho esos gestos que hacen porque me gustan mucho las expresiones. Y es que resulta que se trataba de un viejo, aunque este aclara que no es un viejo, ya que solo tiene 46. Aunque según Tsurugi eso es prácticamente viejo. Pero lo importante es que este hombre se da cuenta de que ambos son hechiceros de la escuela técnica de hechicería, preguntándoles qué es lo que hacen en una zona tan rural. Y Tsurugi le pregunta si es que acaso conoce la escuela técnica, respondiendo que sí, ya que él también estudió y que antes también era un hechicero. Por eso sabe todo eso. Pero Maru le responde que han venido porque hay una misión de exterminio. Escucharon que apareció un tiburón come hombres, preguntándole si es que acaso él era. Y esta aclara que no, él no come a la gente. Y últimamente tampoco ha comido nada decente porque solo bebió alcohol y algunos dulces, lo cual también es otro problema, presentándose como un Nagata, quien dijo que antes también era un hechicero y que lo que en realidad están buscando es un tigre come hombres. Su nombre es Tora Nosuke y él también lo está persiguiendo. Obviamente es Tsurugi quien está bastante sorprendido de que haya un tigre salvaje en Japón y Maru obviamente no sabe que es un tigre, explicando Nagata
Nagata que hace más o menos un cuarto de siglo, o sea como 25 años, unos comerciantes ilegales del extranjero llevaron una pareja de tigres que se asentaron en la montaña, y esos tigres terminaron reproduciéndose, por lo cual Toranosuke vendría a ser algo así como su nieto, mencionando Nagata que desde pequeño fue un tigre muy listo, y aunque no podrían hablar, con solo mirarse a los ojos podrían entender lo que querían decir. Pero hace poco una mega planta solar en la cima de arriba que cumplió con su vida útil volvió a funcionar, y sumado a eso el río se secó probablemente debido al calor, y sin el río el ecosistema colapsó, lo cual provocó que Toranosuke bajara de la montaña a buscar agua y terminó atacando a los aldeanos, los cuales vieron a Nagata junto a los cuerpos confundiéndolo con un tiburón come hombres, cuando en realidad él estaba intentando cazar al tigre, mencionando a Nagata que casi está en lo cierto. Su técnica maldita le permite invocar y utilizar la apariencia de cualquier cosa cuando lo necesite. No tienen que culpar a los aldeanos por haberse confundido. Pero Tsurugi menciona que no están culpando a los aldeanos, más bien todo esto es culpa de Nagata, ya que él terminó complicando la situación, resultando que Nagata no quiere matar al tigre, sino quiere salvarlo. Pero Tsurugi le dice que según la ley, las bestias que han matado personas deben ser exterminadas, aún más si ya han probado carne humana, a lo cual Nagata menciona que lo sabe, no necesita que un niño se lo explique. Pero en esta ocasión las circunstancias son diferentes. En esta ocasión fueron ellos quienes lo expulsaron de su hábitat por motivos humanos y luego lo van a matar por motivos humanos, revelando que su casa está bastante alejada del pueblo y él tampoco se lleva muy bien con la gente de ahí, preguntándole a Tsurugi si es que acaso piensa que podría mantener al tigre en ahí de forma segura. Y Nagata menciona que él es un hechicero, así que puede manejar a 1 o 2 tigres, pero Tsurugi le dice que no va a poder, mencionando que si querían hablar de seguridad y de equilibrio ecológico, deberían haber empezado exterminando a los antepasados de Toranosuke, pero ya que no pasó, él eligió su camino con la coexistencia y ya no puede cambiar de opinión ahora. Y estas palabras terminaron provocando que Maru termine reflexionando aún más, ya que su situación es similar, pidiéndole a Tsurugi que él también quiere ayudar sin matar al tigre. Pero Tsurugi menciona que no. Si ese tigre vuelve a matar a alguien, ¿qué van a hacer al respecto? Preguntándole a Nagata si es que acaso quiere que le diga algo así como que acabará con su vida. Pero Tsurugi va más allá de eso, ya que aunque esa sea su decisión y él se corte el vientre, eso no serviría de nada, ni para las víctimas, ni para sus familiares. Pero Nagata le dice que basta, ya que él está cerca. Saliendo despedido del lugar, revela la razón por la cual invocó un tiburón, y el caso es que los tiburones tienen un olfato especializado para la sangre, ubicando directamente a Toranosuke detrás de un árbol, y rápidamente volteando, simplemente encuentra una mancha de sangre, mientras Toranosuke se encontraba en un árbol en la parte de atrás, dándose cuenta Nagata que era verdad. Toranosuke siempre fue muy inteligente, y es que a pesar de que había volteado, Toranosuke termina golpeándolo con sus garras, obviamente dañando gravemente a Nagata. Mientras tanto Tsurugi y Maru corren hacia el lugar. Tsurugi rápidamente le da una embestida al tigre, empujándolo bastante lejos, mientras Maru asiste a Nagata y le pide a Tsurugi que espera. Pero Nagata se da cuenta de que las cosas han cambiado, diciéndole que lo tiene que dejar, ya que está bien. Entonces vemos cómo es que Tsurugi se enfrenta a Toranosuke en este panel que realmente me parece bastante genial. Pero Maru, quien está apoyando a Nagata, le pregunta si es que acaso está bien, mientras Tsurugi se va a enfrentar al tigre Toranosuke. Nagata recuerda el pasado, cuando encontró a Toranosuke que era una pequeña cría, preguntándole si es que acaso está bien, ya que también él anda solo por el lugar, mostrándonos que aparentemente conoció a Toranosuke cuando era una cría, que su madre aún seguía viva, pero también menciona que los padres tarde o temprano mueren primero, y la soledad siempre es algo malo, pero seguramente eso también lo hará más fuerte. Pero si algún día ya no puede cargar con la soledad, puede venir a su casa cuando guste, mostrándonos cómo es que una mañana, cuando Nagata salía de su casa, había visto la huella de Toranosuke, mencionando que pensó que como había venido a buscarlo, tal vez tenía alguna oportunidad, pero él ya no es quien fue en aquel entonces, ya no puede volver, pidiéndole a Tsurugi que por lo menos haga que no sufra. Es algo que es lo único que puede suplicarle, pidiéndole disculpas a Toranosuke, mientras el propio Toranosuke se abalanza sobre Tsurugi, quien termina desenvainando la espada. Ya habiendo acabado con la vida de Toranosuke, Maru observa su cuerpo, mientras Nagata se disculpa con Tsurugi por haberle hecho asumir un rol tan desagradable, aunque este acepta que ese es su trabajo. Después de todo, así es el trabajo de un hechicero. Entonces Tsurugi vuelve con Maru, quien tras haber presenciado todo lo que pasó, revela que su deber es recolectar información para decidir si ellos y los humanos pueden coexistir. Además, él comparte su técnica con su hermano gemelo menor. Por
por eso está prohibido usarla salvo emergencia. Entonces, aparentemente, Tsurugi se da cuenta recién de que probablemente aquel con el cual se encontró era su hermano gemelo, mientras Maru explica que cuando utiliza mucha fuerza, termina transmitiéndosela a su hermano. Maru pensó que si él llegaba a darse cuenta de que se encontraba en una situación en la cual él no pudiera evitar utilizar su poder, la percepción que tienen sobre los humanos podría empeorar. Por eso, aquella vez dudó. No es que haya menospreciado la vida de los niños, disculpándose con Tsurugi, el cual se acerca preguntándole si es que acaso está bien que le diga todo eso. Pero Maru aclara que no está bien y le pide que por favor lo mantenga en secreto, preguntándole a Tsurugi por qué decidió contárselo. Y es que Maru quiere que se lleven bien. Ese tigre y los extraterrestres podrían ser lo mismo, pero ellos sí pueden comunicarse con palabras. Por eso, quiere utilizar todas las palabras para transmitir lo que es. Y sorpresivamente en este instante termina apareciendo un pequeño tigre, una cría de Toranosuke. Y obviamente Tsurugi tiene que eliminarlo, ya que sigue siendo un tigre. Pero Maru quiere detenerlo, instante en el cual Nagata también se da cuenta de la situación. Sin embargo, en esta ocasión, Tsurugi simplemente toma la cría de tigre y se la da a Nagata, diciéndole que más le vale que esta vez no lo pierda de vista. Entonces Nagata simplemente abraza a la cría de Toranosuke, diciendo que sí. Pero Maru está sorprendido, preguntándole si es que acaso está bien hacer eso. Y Tsurugi le responde que no está bien ni mal, pero nadie sabe qué será de ese tigre, y ellos tampoco, dejando el lugar con Nagata y la cría de Toranosuke. Y aparentemente esto le da una esperanza a Maru de que puedan coexistir. Mientras, por otra parte, Yuka se encontraba hablando con todas las señoras del pueblo, quienes la estaban alimentando, diciéndole que se veían como ella cuando era mucho más joven, y a pesar de todo, Yuka tiene que irse. O sea, el hecho de que Yuka no haya venido a pesar de que tenía que venir fue porque las ancianitas terminaron reteniéndola. Terminando el capítulo 3 con el futuro aún no está escrito. Verás sobre todos los 3 capítulos. Primero que nada, ¿por qué llegaron a la Tierra? Respuesta: detectaron la señal de energía de la explosión del púrpura de Goyo durante la pelea contra Sukuna y de esta forma terminaron trazando el rumbo hacia la Tierra. Segunda pregunta, ¿por qué le dieron el anillo de Rika a Tsurugi y no a Yuka? Respuesta: Tsurugi se menciona que tiene una condición similar a la de Maki, o sea que no tiene energía maldita o quizás tiene muy poca, y le dieron el anillo porque el anillo no puede funcionar con alguien que no tenga energía maldita, y al ser Yuka la heredera por parte de Yuta, ella sí podría acceder al poder de Rika, y al clan Goyo le da miedo que realmente Yuka pueda acceder al poder de Rika. Por esa razón mantienen el anillo con Tsurugi, que no tiene energía maldita. Además, muy probablemente Rika, al seguir la voluntad de Yuta, solo responda al llamado de Yuka como la heredera nombrada por el propio Yuta. Pregunta 3. ¿Quién era el comprador de los niños japoneses? Respuesta: los simurianos. Todo esto porque el hechicero maldito, del cual no recuerdo que hayan mencionado su nombre, les dio literalmente el lugar y la fecha de cuando iban a bajar a recibir suministros. Ese tipo de información que se supone que es secreta, y incluso con esto de la IA que todo está digital y debería haberse filtrado, no tiene sentido. Más bien es información que el comprador comparte con el vendedor. O sea que puede que haya una facción rebelde de los simurianos. Como lo dijo Kurusu, se están dividiendo dentro de la nave los simurianos, entre los que quieren la guerra y los que quieren coexistir. Por lo cual la facción que quiere la guerra probablemente estaba comprando a los niños japoneses para investigarlos por su propia cuenta. Pregunta número 4. Maru es un espía y Kurusu también. Ahora Maru obviamente tiene intenciones buenas para coexistir con la raza humana, pero si se dan cuenta, en el capítulo 1 al principio, Kurusu se concentra en su tercer ojo, dándole información de que la otra especie que utiliza una energía similar a la suya son llamados hechiceros, pero parece que esta información no se las dio directamente los Estados Unidos, sino los simurianos obtuvieron esa información por parte de Kurusu, y a su vez podemos esto contrastarlo en un periodo de tiempo en el cual el propio Maru se encontraba en la Tierra hablando con ellos, preguntándoles qué es lo que era un hechicero, y Kurusu, al acceder a los sentidos de su hermano, pudo saber esa respuesta. Además, Maru reveló que comparte su técnica con su hermano, lo cual ya delata una conexión, y Kurusu, al acceder a los sentidos de su hermano, puede espiar a los hechiceros mientras él tiene su propia misión, y la misión de Kurusu obviamente va a ser investigar Tokio, ya que se supone que ese es un páramo de maldiciones. Todo eso debido al cataclismo, o mejor el incidente que provocó Ryome Sukuna y Kenjaku en el pasado, y al ser un lugar que tiene mucha energía maldita, seguramente debió haber llamado la atención de los simurianos
de alguna forma, por lo cual Kurusu tiene que ir a investigar esa área. Y tomando en cuenta que parece que Kurusu está en la Tierra sin permiso, para los humanos simplemente se trataría de que Maru está en la Tierra yendo de un lado a otro, pero no que hay dos Simurianos en la Tierra. Y se nos han dado pistas de que parece que nadie los presentó como gemelos, porque Usami presentó a Maru como un inspector extranjero, pero la propia Yuka y también el propio Tsurugi solo recientemente, hasta este capítulo, se dieron cuenta de que de que Maru tiene un hermano gemelo. O sea que ya están empezando a conectar puntos. ¿Realmente el rey Simuriano es más fuerte o igual de fuerte que Ryomen Sukuna? La respuesta sencilla es que sí. La razón es igual de sencilla, porque recordemos que en el mundo de Jujutsu Kaisen, cuando nace alguien fuerte, las maldiciones se vuelven igual de fuertes para que exista un equilibrio. Pero en este caso es diferente. Los Simurianos se fueron de su planeta, lo que significa que algo los echó de su planeta o su planeta terminó destruyéndose. Ahora, si es lo segundo, es normal. Y este rey Simuriano no es tan fuerte como Sukuna. Pero si es lo primero y se basa en el equilibrio, eso significa que el nacimiento del rey Simuriano provocó el nacimiento, a su vez, de una maldición tan fuerte como él, o incluso más fuerte que él, porque el equilibrio terminó rompiéndose al punto que los Simurianos terminaron siendo expulsados de su propio planeta. Y una entidad capaz de expulsar a los Simurianos de su planeta, sin duda, es más fuerte que Ryomen Sukuna, y el rey Simuriano no puede enfrentarla. Pero su nacimiento provocó el nacimiento de esta maldición. O sea que por ahora se puede decir que en la escala de acontecimientos provocados por el nacimiento o la presencia de alguien, el rey Simuriano le gana a Sukuna, porque el nacimiento del rey Simuriano provocó que los expulsaran de su planeta. Pero el nacimiento de Ryomen Sukuna, incluso el de Gojo, no provocó que fueran expulsados de su planeta. Bueno, hasta aquí llegan estas preguntas. Realmente hay muchas cosas más de las que quería hablar, pero no creo que me alcance, se está quedando muy largo este video, así que quizás haga un video aparte. Yo soy Nach, esto es Nach TV, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.